Lo que vamos a ver a continuación es el problema de fuerzas centrales. En particular veremos el 3.1, que es reducción del problema equivalente a un solo cuerpo, y el 3.2, que son las ecuaciones de movimiento y primeras integrales. Consideremos un sistema como el que está aquí de dos masas puntuales, m1 y m2, donde las únicas fuerzas ejercidas sobre ellas serán el potencial de interacción U, donde este potencial de interacción U solamente dependerá exclusivamente de la distancia. Entonces, por lo tanto, el vector R simplemente va a estar dado como el R2 menos el R1. Y esto lo vamos a denotar como el R21. Entonces, si reemplazamos a U simplemente va a tomar la forma. Recordemos que la energía cinética la podemos escribir como la suma de la energía cinética del movimiento del centro de masa más la energía cinética del movimiento alrededor del centro de masa. Si sustituimos el RI por 1 más 2, entonces lo que tenemos es... Ahora lo que vamos a hacer es cambiar todo el sistema centro de masa. Lo que vamos a hacer es ahora centrar el sistema, en lugar de que esté centrado aquí, lo vamos a centrar aquí. Entonces, por lo tanto, ahora el triangulito básicamente va a ser este. Entonces, este que está aquí es el que le voy a llamar R1'. Y si se fijan, este de aquí hace un ángulo de 90 grados con el R. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Vamos a descomponer al R2 en el R más prima. Y nuevamente voy a tener el triangulito con esta parte perpendicular. Haciendo este cambio en la energía, y aquí es cuando decía, como este es un producto punto, el producto punto va a ser el coseno del ángulo, el ángulo que hay entre R y R', pero lo que les comentaba es que este es perpendicular. De aquí de la imagen lo podemos ver, entonces por lo tanto este término se hace cero. Y lo mismo va a pasar para el otro término de la masa 2. Entonces por lo tanto podemos factorizar la energía. De esta forma, este término que está aquí es la energía del centro de masa, que es básicamente lo que estábamos mencionando al inicio. Entonces, por lo tanto, la energía yo la puedo ver como la energía del centro de masa más la energía del sistema. Notemos que si nosotros ponemos esto dentro de un lagrangiano, donde sea simplemente T menos B, el B quedamos que en este caso era la energía de interacción, solamente dependía exclusivamente de la distancia. Entonces este B va a depender de R, que básicamente aquí está, del R1 y 2. Por lo tanto, el potencial nunca va a depender del R del centro de masa, del R mayúscula. Entonces, por lo tanto, esto lo que significa es que R mayúscula es cíclica. De esta manera, el centro de masa o está en reposo o se está moviendo uniformemente. Ahora, vamos a introducir el vector. Entonces, lo que vamos a hacer es trasladar al origen del sistema al centro de masa. Entonces, en lugar de tener esta imagen que está aquí, básicamente lo que vamos a tener es ahora esto que está acá. Entonces trasladamos al sistema al origen centro de masa. Para trasladar el sistema a este nuevo centro, a este nuevo sistema coordenado, lo que tenemos que hacer básicamente es LR, hacerlo cero, porque ahora lo hemos trasladado al centro de masa. Es decir, el sistema coordenado ahora está montado aquí. Por eso es que hacemos ahora R igual a 0. Entonces, de este que estamos aquí, si nosotros multiplicamos por m1 y sumamos esta ecuación que está aquí, lo que tendremos es si ahora hacemos lo mismo, pero multiplicamos esta expresión, la multiplicamos por m2, si ahora restamos
en lugar de sumar, entonces básicamente este término se va a cancelar. Si ahora introducimos esta información en el lagrangiano con el origen en el centro de masa, entonces lo único que vamos a tener es que este término, como habíamos dicho, se va a hacer 0. Entonces, por lo tanto, esto va a ser IL y vamos a tener menos el B. Entonces, en esta expresión es donde vamos a sustituir el R1, que es este término, y vamos a sustituir el R2, que es este término. Lo que acabamos de hacer básicamente es reducir el lagrangiano. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Al inicio tenemos un sistema coordenado donde básicamente tenemos dos partículas, ¿ok?, que se están moviendo en el espacio. Entonces, como solamente son dos partículas, nosotros podemos muy fácilmente trazar un vector del centro de masa. Y estoy considerando que el potencial solamente depende de la distancia. Cuando nosotros tenemos este sistema, nos damos cuenta que podemos describirlo como la energía del centro de masa más la energía alrededor del centro de masa, si es que este sistema está rotando. Cuando hacemos esto, entonces nos damos cuenta que lagrangiano toma, bueno, ya borré la parte de R, pero habíamos dicho que básicamente tomaba esta forma, donde aquí estaba el término que tenía que ver con el R puntito cuadrado y la suma de las masas. Entonces, como el lagrangiano no depende de la posición de R, entonces por lo tanto R puntito es una coordenada cíclica, es decir, es una coordenada ignorable, ya sea que el centro de masa esté quieto o que el centro de masa se esté trasladando con velocidad constante. En lugar de tener el sistema tres-dimensional, lo que podemos hacer es decir, bueno, lo que vamos a hacer es nos vamos a montar en el sistema centro de masa, que es justamente este que está aquí. Cuando nosotros nos trasladamos en el centro de masa, recordemos que como solamente tenemos dos partículas, entonces siempre estas partículas se pueden considerar que se están moviendo sobre un plano. Entonces es como en realidad, en lugar de tener tres dimensiones y dos partículas que se estén ahí girando una alrededor de otra, nos montamos en el centro de masa, hacemos que las dos partículas pasen por un plano, entonces en lugar de tres dimensiones tenemos dos dimensiones, y en lugar de tener un lagrangiano tres dimensional tenemos un lagrangiano dos dimensional. Y después, si nosotros hacemos este cambio de variable que está aquí, nos damos cuenta que podemos reducir el lagrangiano como si fuera una sola masa. Es decir, este lagrangiano donde las dos masas se están moviendo alrededor del centro de masa lo podemos describir sin ningún problema, exactamente con la misma física, como si solamente fuera una masa que se está rotando. ¿Ok? ¿Cuál es la propiedad de esta masa? Que va a tener la multiplicación de estas masas, y esta μ es lo que se le conoce como la masa reducida del sistema. Entonces, por lo tanto, hemos reducido el sistema de tres dimensiones a verlo simplemente como sistema dos dimensional, donde solamente tenemos una sola masa, una sola partícula. Ecuaciones de movimiento y primeras integrales. Lo que tenemos básicamente hasta ahora es un sistema tres dimensional donde dos partículas están orbitando alrededor del centro de masa y solamente tenemos un potencial que depende de la distancia. Este sistema tres-dimensional de lo anterior lo podemos ver como un sistema dos-dimensional con una sola masa, donde esta masa, μ, es lo que se le nombra la masa reducida del sistema. En todo lo siguiente que vamos a hacer en esta unidad, nos vamos a restringir a fuerzas centrales, es decir, fuerzas que solo y exclusivamente provengan de la distancia y sean conservativas. Por lo tanto, el problema presentará simetría esférica, y las propiedades de simetría nos proporcionarán una simplificación considerable del sistema. Un ejemplo de esto es que el vector de momento angular se va a conservar. Recordemos que L es igual a R cruz P.
Si nosotros derivamos el momento angular en el tiempo, pero recordemos que el R, pero recordemos que P simplemente es M, R puntito. Entonces, por lo tanto, este término se va a cero. Y el P puntito es la fuerza. Pero en este caso, como estoy considerando un potencial conservativo, la fuerza la puedo expresar a través de un potencial. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a ver cuánto vale este producto. Para esto recordemos que el gradiente simplemente se expresa como f de xy en xy gorro, es decir, metiendo regla de la cadena, vamos a considerar el vector, el cual su magnitud es, si nosotros derivamos a este vector, lo que obtendremos básicamente es, solamente voy a derivar esta parte y básicamente lo demás, el resultado se extiende a lo demás. Cuando nosotros derivamos parcialmente este respecto de x, lo que tenemos simplemente es, pero 1 sobre el r, 1 sobre la raíz es r. Entonces, por lo tanto, este término simplemente lo podemos poner como y si me comí la dirección y. Entonces, este resultado lo podemos extender a las demás coordenadas. Regresando, si esta parte ahora lo sustituimos por el potencial central que está acá, lo que tendremos será, y el producto vectorial de estos dos vectores es cero. Eso lo que implica es que dl en dt es cero y por lo tanto L se conserva, es decir, el momento angular se conserva. Por lo tanto, de esto también concluimos que R es un vector que siempre es perpendicular a L. Justo en esta imagen tratamos de mostrar lo que acabo de decir anteriormente. El momento angular siempre va a ser perpendicular al plano de la órbita. Por lo tanto, la partícula se va a estar moviendo en un movimiento circular, pero siempre el momento angular se va a conservar. Nosotros también esto lo podemos ver a través del lagrangiano del sistema. Recordemos que lo vamos a escribir en dos dimensiones, por lo tanto lo vamos a escribir en coordenadas polares, entonces el lagrangiano simplemente toma esta forma, menos un potencial que, como habíamos dicho, va a ser un potencial que solo y exclusivamente dependa de la distancia, es decir, un potencial central. De las simetrías del lagrangiano nosotros podemos ver que θ es una coordenada cíclica, porque aparece θ punto, pero no aparece θ. Entonces esto lo que significa es que el momento asociado a θ se va a conservar. Esto normalmente se acostumbra a ponerle con una L minúscula, que bueno, ya habíamos deducido en alguna ocasión que este L minúscula es el momento angular, y esto va a ser una constante. ¿Por qué va a ser una constante? Porque si escribimos las ecuaciones de Euler-Lagrange para θ, este término no aparece en el lagrangiano, por lo tanto tenemos que d en dt es esta parte de aquí, pero esta parte de aquí es justo el L que acabamos de obtener, entonces esto es igual a 0 y por lo tanto L es una constante. Si nosotros analizamos un poco más profundamente qué cosa es L, nosotros podemos simplemente abrir la definición de L, es decir, sustituir explícitamente el mr cuadrada θ punto. Como esto está igualado a 0, nosotros podemos sacar la masa de aquí. Y este término también yo lo puedo multiplicar por un medio. ¿Por qué lo escribí de esta forma? Si nosotros analizamos un poco más de cerca el sistema, lo que vamos a ver es que para pequeños ángulos esto va a barrer un pequeñito triángulo. Entonces siempre vamos a tener este pequeñito triángulo aquí. Recordemos que el área de un triángulo pues simplemente es un medio de la base por la altura. Pero en este caso, como el triángulo es muy pequeño, entonces esta sección de aquí simplemente es una sección de arco y esta sección que está acá es simplemente el radio. Entonces yo lo puedo escribir como un medio del radio por el arco. Si yo diferencio a esta área, entonces lo que tengo es un medio de R por el de S. Recordemos que el S es igual al radio por el ángulo. Entonces en este caso tendría un medio de R por d θ. Entonces a este término que está aquí, si se fijan en realidad, este término
es el área de ese pequeñito triángulo. Esa área se está moviendo con una cierta velocidad constante. Entonces a esta pequeñita área se le acostumbra llamar un medio del r cuadrado teta punto. Y se le nombra A y se le nombra velocidad areolar. ¿Qué es la velocidad areolar? Simplemente lo que me está tratando de decir esta velocidad areolar es que el radiovector barre áreas iguales en tiempos iguales. Si yo después de un determinado tiempo vuelvo a hacer un intervalo de tiempo delta t tal que barre esta misma área, entonces voy a tener esta misma área acá. Y después de un cierto intervalo de tiempo voy a tener la misma área en otro punto del círculo. Es decir, se están barriendo áreas iguales en tiempos iguales. Y si ustedes hacen contacto con Kepler, entonces en realidad recordarán que esto es la segunda ley de Kepler. Que es el radiovector barre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, uno podría decirse, oye, a ver, un poco más despacio. ¿En qué momento hemos sustituido un potencial gravitacional? Lo único que tenemos hasta ahora es que el lagrangiano simplemente tiene esta forma. En ningún momento he dicho que cuál es el potencial. O sea, nunca he metido en juego que sea un potencial gravitacional. Y sin embargo, como consecuencia, vimos que cuando un potencial solamente depende de la distancia, el momento angular se conserva y el radiovector barre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, el hecho de que la segunda ley de Kepler nos diga que el radiovector barre áreas iguales en tiempos iguales no es una consecuencia de un movimiento gravitacional, simplemente es una consecuencia de la conservación del momento angular. Siempre y cuando el momento angular se conserve, independientemente del tipo de sistema que sea, nosotros podemos decir que el radiovector barre áreas iguales en tiempos iguales. Si ahora analizamos la ecuación de movimiento para R, dado este lagrangiano, lo que tenemos es pero recordemos que la parcial del potencial respecto de la distancia es la fuerza. Entonces esto en realidad lo podemos escribir. Entonces lo que nos queda simplemente es, y este término que está aquí, ya habíamos dicho que era el momento angular. Entonces yo puedo sustituir a ese término por L. Y a esto se le conoce como la primera integral. ¿Por qué se le conoce con el nombre de la primera integral? Lo que pasa es que hasta ahora nosotros ni siquiera sabemos qué tipo de potencial estamos trabajando, solamente sabemos que es un potencial que depende de la distancia, es decir, un potencial central. Sin embargo, como consecuencia sabemos que el momento angular se va a conservar y sabemos también que podemos expresar la ecuación diferencial de esta forma. De hecho, aquí está la ecuación diferencial, lo único que tenemos que hacer es resolverla. Obviamente para resolverla pues necesitamos la forma funcional de esa f de r, pero hasta ahora básicamente ya resolvimos el problema. Por esto es que a esta ecuación se le conoce como la primera integral. Nosotros directamente podemos sustituir el potencial sin necesidad de pasar por el lagrangiano y hacer todo el análisis, puesto que ya sabemos que va a ser un sistema dos dimensional, que en realidad proviene de un sistema tres dimensional, donde es equivalente a un problema de dos dimensiones y por lo tanto el momento angular también se conserva, θ es una coordenada cíclica y podemos sustituir a el potencial simplemente como f de r. Entonces a esto se le conoce como la primera integral. Esta primera integral es muy importante porque se puede resolver la ecuación diferencial ya directamente. Sin embargo, también existe otra que se le conoce con el nombre de la segunda integral. Tiene que ver con otro teorema de conservación. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿cuál es ese teorema de conservación? En realidad, hasta cierto punto es obvio. Recordemos que de lo que habíamos visto anteriormente, sabemos que existen coordenadas cíclicas. En este caso, una coordenada cíclica es aquella donde aparece la velocidad, pero no aparece explícitamente la posición. En este lagrangiano, θ es una coordenada cíclica. Sabemos que θ está asociado al momento angular, entonces por lo tanto el momento angular se conserva. Sin embargo, también sabemos que si el tiempo no aparece explícitamente en el lagrangiano, la energía se conserva. Y en este lagrangiano ese es el punto. No aparece explícitamente el tiempo, por lo tanto la energía se conserva. Es decir, la energía debe de ser una constante. Si nosotros determinamos la energía de este lagrangiano a través de H, pues H básicamente lo vamos a denotar como la energía total del sistema y este también va a ser una constante. Recordemos que H simplemente tiene la forma de la suma desde igual a 1 hasta n de E. Si nosotros lo sustituimos, para nuestro caso lo que tenemos simplemente va a ser en lugar del QI, va a ser el R punto
más, y también tenemos otra coordenada generalizada que sería el teta menos el lagrangiano. Cuando nosotros sustituimos explícitamente esto, lo que obtenemos es, y nuevamente podemos hacer uso del hecho de que el m r cuadrada teta punto es L. Podemos despejar a teta punto y sustituirlo, donde a este término que está aquí se le conoce con el nombre del potencial efectivo. ¿Por qué un potencial efectivo? Bueno, en realidad ya habíamos discutido también esto anteriormente. Recordemos que el término que va respecto de la velocidad son los términos que tienen que ver con la energía cinética. Los términos que van solamente con la posición tienen que ver con el potencial, que es justamente este caso. El término que está en rojo solamente tiene información de posición, por lo tanto tiene información de un potencial, solamente que en este caso es una suma de dos potenciales, un movimiento que tiene que ver con el movimiento circular, que sería esta primera parte, más otro movimiento que tiene que ver con el potencial gravitacional, que sería el otro término. Y esta suma de estos dos potenciales van a ser el movimiento real de la partícula. A esto también se le conoce como la segunda integral. ¿Por qué? Puesto que sabemos que la energía es una constante, entonces nosotros explícitamente podemos despejar esta R punto, recordando que el R punto es igual al dr en dt. Entonces nosotros aquí explícitamente podemos sustituir el dr en dt, despejar e integrar y podemos obtener la solución completa. Lo único que hace falta es sustituir la forma funcional del potencial. Entonces estas dos primeras integrales son muy importantes porque no es necesario volver a hacer todo el proceso de escribir el lagrangiano, darnos cuenta que el momento angular se conserva y todo este proceso que ya hemos hecho. Como son potenciales que solo y exclusivamente dependen de la posición, es decir, potenciales centrales, entonces nosotros podemos simplemente agarrar la primera integral o la segunda integral y sustituir explícitamente aquí, en este caso, el potencial e integrar, o sustituir en este paso que está acá la fuerza y resolver la ecuación diferencial. Ahí, dependiendo de nuestras habilidades, resolver una ecuación diferencial o integrar, pero de todas formas el resultado sería equivalente. Vamos a obtener la posición en términos del tiempo. Es por esto que a estas dos constantes se le nombran la primera y la segunda integral. Problema unidimensional equivalente, clasificaciones de órbita. En esta sección lo que vamos a hacer es extraer la información sin necesidad de resolver la ecuación de movimiento. Ya habíamos hecho un estudio previo de la energía y habíamos obtenido que la energía es una constante y que esta la podemos escribir de la forma donde este B' de R es básicamente el potencial efectivo, donde habíamos dicho que una parte del potencial tenía que ver con el momento angular más el potencial al cual está sometido la partícula. Entonces la idea de esta sección es extraer la información del posible movimiento de la partícula solo y exclusivamente analizando el potencial. Lo que vamos a hacer es investigar el potencial al cual está sometido la partícula, vamos a plotear esta parte de aquí, que es básicamente el potencial debido al momento angular, más el potencial al cual esté sometido la partícula. Y en una superposición de estas dos gráficas podemos más o menos darnos una idea del posible movimiento de la partícula. Esto sin la necesidad de resolver las ecuaciones de movimiento. Obviamente, si queremos saber exactamente cómo se está moviendo el sistema, tendremos entonces que resolver las ecuaciones de movimiento. Pero en esencia, en esta unidad vamos a describir el probable comportamiento de la partícula simplemente analizando el potencial efectivo, el cual es una suma del momento angular más el potencial de interacción. Lo que vamos a hacer a continuación son algunos ejemplos para ilustrar el método del potencial efectivo. Entonces lo que haremos será plotear el potencial efectivo en términos de la distancia r. Aquí tenemos por ejemplo esta fuerza que depende como 1 sobre r cuadrada. Recuerden que fuerzas negativas son atractivas y fuerzas positivas son repulsivas. En este caso lo que queremos es algo atractivo, entonces por eso es que tenemos una fuerza que es igual a menos k sobre r cuadrada. Recordemos que la fuerza, como es conservativa, es igual a menos el gradiente de un potencial. En este caso el gradiente, pues no necesito abrir todo el gradiente porque solamente tengo dependencia en r, entonces es como si la fuerza fuera simplemente igual a menos la derivada del potencial respecto de la distancia. Como yo lo que quiero analizar es el potencial, lo integramos y es básicamente aquí está. La forma de analizar un potencial es desde el infinito hacia la fuerza.
hacia el centro de fuerzas. Por eso es que integro desde infinito hacia R. Hacemos esta integral y lo que nos queda es que el potencial simplemente es menos K sobre R. El potencial físicamente también tiene la misma dirección, es decir, potenciales negativos son atractivos y potenciales positivos son repulsivos. Lo que tenemos que hacer ahora es sustituir este potencial en el potencial efectivo B', donde el potencial efectivo B' habíamos dicho que era esta parte de aquí que tiene que ver con la conservación del momento angular más el potencial en este caso que estamos analizando, que sería el menos K sobre R. Entonces lo que tenemos que hacer a continuación es plotear el B' contra R. Cuando hacemos este ploteo, básicamente me queda esta ecuación. Hay que hacer una superposición de las gráficas. Voy a hacer una superposición entre la gráfica que va la parte del momento angular, que es L cuadrada sobre 2mr cuadrada. Aquí básicamente estoy tomando m igual a 1 y L igual a 1 por simplicidad. Solamente es 1 sobre r cuadrada. Entonces este potencial básicamente tiene esta forma. Cuando yo grafico el menos 1 sobre R tiene esta forma, el color azul. Entonces cuando yo hago la superposición de estas dos gráficas, lo que obtengo básicamente es esta gráfica F, esta gráfica verde. Entonces esta gráfica es lo que se le nombra el potencial efectivo, ¿sí? El potencial de interacción real al cual está sometido la partícula. En este caso es importante, este se extiende y inclusive llega a ser asintótico con R, es decir, nunca llega a tocar a R, ni siquiera a cruzarlo. Entonces esta R, esta verde es un asíntoto. Entonces lo que tenemos que hacer básicamente es analizar los diferentes niveles energéticos. Como aquí estoy en Y, estoy graficando B, la energía pues tiene básicamente también en este mismo eje. Entonces lo que vamos a hacer es graficar la energía, digamos, para este punto, para este punto, para este punto y así sucesivamente. Entonces bueno, aquí están los niveles de energía. Primero voy a empezar de arriba hacia abajo. El primer nivel energético, que sería E1, entonces vamos a ver físicamente qué pasa cuando yo tengo la partícula N1. Recordemos que la energía habíamos dicho que tiene esta forma, entonces lo único que voy a hacer es despejar el R. Entonces despejamos el R y lo sustituimos aquí en esta ecuación. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, para este nivel energético, E1, básicamente este es el potencial del momento angular y este es el potencial, en este caso el menos K sobre R. Entonces aquí me va a dar un signo positivo. Lo que voy a hacer en esencia es analizar este término de una forma así muy simplificada. Entonces si la partícula tiene una energía E1, que es esta que está aquí, ¿sí? No tiene ningún corte del lado derecho, o sea, el movimiento empieza aquí y la partícula lo único que va a pasar es que va a seguir haciendo este movimiento. Es decir, nunca va a sentir un potencial realmente atractivo porque está muy lejos y tiene una energía muy grande. Entonces, si la partícula tiene una energía E1, entonces básicamente no existe una cota superior al valor posible de la partícula. Es decir, la partícula viene desde infinito, golpea la barrera y simplemente se vuelve a ir. O sea, la partícula nunca va a quedar atrapada porque nunca hay este pozo de potencial. Recordemos, este que está aquí es un pozo de potencial. Si la partícula entra a este pozo de potencial, se va a quedar atorada. Pero si la partícula nunca está en este pozo, es decir, está arriba de este pozo, entonces nunca va a sentir esa fuerza de atracción propiamente. Entonces, en este caso, la partícula siente una energía, lleva una energía E1, pero nunca pasa cerca de este potencial. Entonces, lo único que va a pasar es que la partícula va a venir y se va a volver a alejar. En este sentido, se dice que la posible trayectoria de la partícula es una trayectoria hiperbólica. Es decir, entra, este puntito sería el centro de fuerzas, entonces simplemente viene, se desvía y se vuelve a ir hacia el infinito. No hay más allá. Si ahora la partícula tiene una energía E2, esta no está dentro del pozo de potencial, es decir, la partícula no se va a ser sometida al pozo de potencial y se va a quedar ahí adentro. Solamente va a ser desviada. Solo que en este caso la energía E2 es menor a la energía E1. Entonces, por lo tanto, la trayectoria va a ser muy parecida a E1. La diferencia es que ahora, en lugar de ser desviada con poca intensidad, es desviada con mayor intensidad. Entonces, en este sentido va a ser una trayectoria parabólica, sin tocar el centro de fuerzas. Viene del infinito, entonces se va hacia el otro lado, hacia el infinito. Cuando la partícula tiene una energía E3, ahora sí está dentro de este pozo de potencial. La partícula tiene dos puntos de retorno, que básicamente es este y este. Entonces la partícula va a estar atrapada en este pozo de potencial y no va a poder salir. Pero si se fijan, no va a estar en cero, eso significa que no va a estar en el límite. Entonces la partícula va a estar adentro de una restricción,
Pero como esto es tridimensional y nosotros lo estamos viendo como si estuviéramos desde arriba y todo estuviera pasando en un plano, entonces esto lo podemos decir que es básicamente esta trayectoria. Este sería el primer radio y este sería el segundo radio. Entonces la trayectoria de la partícula más o menos podría ser esta. No necesariamente es una trayectoria cerrada, lo que sí está acotada entre los dos radios. Puede ser cualquier trayectoria, no necesariamente cerrada, o podría ser cerrada, pero va a estar acotada en estos dos radios. La partícula no puede caer acá ni puede escapar. Entonces, en este sentido, el movimiento está acotado y se dice que realiza una órbita abierta, pero acotada. En cambio, cuando la partícula tiene la energía menor, que en este caso sería la E4, está en el mínimo del potencial, entonces la partícula de aquí podemos ver que va a estar en el mínimo, entonces por lo tanto su trayectoria va a ser una trayectoria circular. Entonces ahora la partícula va a ser una trayectoria circular y básicamente esa es la trayectoria mínima que puede tener con esta energía. Finalmente, si la partícula tiene una energía menor que E4, que en este caso eso significaría que estaría acá abajo, eso físicamente no es posible dentro del contexto de la mecánica clásica. No puede tener una energía menor que esto. La energía mínima que puede tener es el cero de potencial, que sería esto. ¿Sí? Entonces esa trayectoria no está permitida, bueno, esa energía no está permitida dentro del contexto de la mecánica clásica. Dentro de la mecánica cuántica, sí. Si nosotros analizamos los tipos de movimientos, entonces básicamente cuando la partícula tiene la energía E1, la trayectoria es una hipérbola. Para la energía E2 es una parábola, siguen siendo dispersadas, solamente desviadas. Para la partícula E3, ahí sí la partícula queda atrapada en un pozo de potencial y por lo tanto la trayectoria podría ser una elipse o una trayectoria cerrada. Para la energía E4, eso es el mínimo y básicamente es un círculo. Consideremos otro ejemplo. Analicemos el movimiento de las siguientes órbitas. Inciso A, una partícula sometida a un potencial menos 1 sobre r al cubo. Entonces, primero lo que tenemos que hacer siempre es sustituir este potencial en el potencial efectivo, donde recordemos que este término tiene que ver con el momento angular y este término pues sería en este caso menos 1 sobre r al cubo. Entonces ploteamos simplemente el término 1 sobre r cuadrada, que sería este que está aquí el azul, y ploteamos el 1 sobre r al cubo, que en este caso sería el negro. Cuando hacemos la superposición de las dos gráficas, lo que tenemos es esta gráfica en rojo. Esta sería su superposición de 1 sobre r cuadrada menos 1 sobre r al cubo. Entonces, esto básicamente lo que nos dice, esta curva aquí lo que nos dice es que no va a haber un pozo de potencial solo y exclusivamente cuando tengamos un pozo de potencial, lo que significará es que la partícula va a estar atrapada ahí, obvio, si tiene esa energía. Pero en este caso no tenemos un pozo de potencial, es como si ustedes fueran caminando y de repente tuvieran una montaña. No es lo mismo que ustedes vayan caminando y caigan adentro de un valle o caiga dentro de un pozo, a que vayan caminando y de repente tengan una montaña. Entonces obviamente la montaña nunca los va a forzar a estar ahí adentro. En cambio, si caen en el pozo, pues les va a costar muchísimo trabajo salir de ahí. Entonces, en este sentido, este potencial físicamente no va a ser atractivo. Lo único que va a pasar es que nunca va a poder tener una partícula que esté orbitando adentro de él. Lo que sí podría pasar es que dependiendo las energías que tuviera la partícula, esta podría ser desviada y su trayectoria podría ser una hipérbola o a lo más podría ser una parábola. Pero eso es todo. Físicamente no hay otra posibilidad de realizar algún movimiento por el hecho de que no es atractivo. Para el inciso B tenemos menos 1 sobre kx al cuadrado, que básicamente es el potencial de un resorte. Nuevamente lo que hacemos es construimos el potencial efectivo, entonces sería este potencial de menos 1 sobre k cuadrada por la parte que tiene que ver con el momento angular. Ese es el potencial efectivo, el potencial más el momento angular. Cuando ploteamos esto, graficamos 1 sobre r cuadrada, es la curva azul, que no se alcanza a ver muy bien porque en realidad esta parte es muy pequeña, por eso hace que la parábola tenga como corrida. Y cuando graficamos la parte de 1 por r cuadrada, bueno, un medio de kr cuadrada, entonces esto es una parábola. Entonces la superposición de los dos potenciales nos queda esta forma de una parábola de este lado y aquí medio desfasada. Entonces la superposición va a ser básicamente la parte roja. Entonces en este sentido sería un potencial atractivo, pero sí, solo si ustedes ya están adentro de él. Es decir, si tienen energías que tienen que ver con esto, entonces las trayectorias básicamente van a ser las mismas.
Las trayectorias van a ser trayectorias acotadas entre dos radios, pero siempre y cuando ustedes ya estén adentro de él, porque una cosa es que hayamos analizado el potencial anterior, donde se hace un pozo de potencial y entonces ustedes pueden tener energías abajo. Y otra cosa es que, si se fijan, este pozo de potencial está abajo del cero. Sí, es como si estuviera justo un atractivo. Y en este caso, este potencial está arriba del eje. Es decir, solamente va a ser atractivo si ustedes ya están dentro de él. Por ejemplo, el universo. Desde que se creó el universo, nosotros estamos adentro de él y estamos sometidos a ese potencial de interacción gravitacional. Porque nosotros ya estamos adentro de él. Si de repente se generase este potencial, entonces nosotros no podríamos meternos, porque si nosotros tenemos esta energía acá arriba, entonces justo en este momento esta gráfica crece también. Entonces esta gráfica crece a infinito y nosotros pues no podríamos tener una energía infinita como para venir por acá y pum, caer aquí adentro. Entonces físicamente estos potenciales tampoco son atractivos, a pesar de que dé la impresión de que tiene este pozo. Recuerden, solamente los pozos que estén abajo del eje X, en este caso aquí abajo como el anterior, entonces van a ser atractivos. Y aquí se ve específicamente, este potencial es positivo y por lo tanto es un potencial repulsivo. Pero aquí en mecánica estamos analizando la superposición del potencial como un potencial efectivo, por el hecho de que el momento angular se conserva.